Bien, jóvenes, vamos a pasar ahora al cuarto y quinto problema finalmente. Y bueno, y antes de pasar a este problema, quiero señalar lo siguiente. Si tú lees la palabra suplemento de un ángulo, en vez de esto, ¿qué escribirías? En vez de esto, escribirías tú, en vez de la palabra suplemento, escribirías S, y en vez de la palabra un ángulo, como no lo sabes, teta. Todo este término o toda esta expresión o todo este textito se lee como o se representa como suplemento de teta, o sea, S de teta. Se representa así. Ahora, si tú lees la palabra el suplemento del complemento, ¿cómo representarías el suplemento del complemento? Como dice, suplemento del complemento, la palabra suplemento lo escribes con S. Como luego dice del, esto es del complemento, o sea, C, de un ángulo, teta, y cierras, ¿ve? Estos son los dos primeros ejemplos que te doy para abordar este problema. Ahora sí, la pregunta es, ¿qué dice? El suplemento, en vez de la palabra el suplemento que vamos a escribir, hemos dicho es S. Escribimos S. Y ya está. Dice del, paréntesis, del, ¿qué cosa? Del complemento, C. ¿De qué cosa? De un ángulo, no lo sé. Teta, cierras. Y luego dice es igual, dos rayas. ¿A qué cosa? A dos veces, la palabra dos veces, dos. Veces, ahí está, dos veces. ¿Qué cosa? El complemento C. Del mismo ángulo, sea teta. Ya está, cierras. Y finalmente te preguntan, calcula el suplemento del complemento del dicho ángulo. O sea, te están pidiendo el suplemento, te están pidiendo el S del complemento C de dicho ángulo, sea de teta. Te piden averiguar cuánto es esto. Eso es lo que vamos a hallar. Para eso ya traduje este texto en acá. Bueno, ahora resuelvo. Cuando yo veo la palabra complemento así, complemento de teta, en vez de esto que escribo, 90 menos el ángulo. Por eso, bajo la S y luego en vez de esto escribo 90 menos teta. Igual, dos veces, paréntesis, en vez de complemento, ¿qué voy a escribir? 90 menos teta. Listo. Como hay suplemento, nosotros sabemos que en vez de suplemento de un ángulo, ¿a qué es igual? A 180 menos el ángulo, o sea, menos teta. Esta vez, por ser suplemento, también será 180 menos este ángulo, paréntesis, 90 menos teta. Ya está, igual, pero ya sería 180 menos 2 tetas. Ahora opero esto. Menos por más es menos. Va a ser entonces 180 menos 90. Sería 90. Ojo, ya estoy operando. Menos por menos más teta. ¿Igual a cuánto? A 180 menos 2 tetas. Ahora, opero esta expresión. Este 90 pasa a restar, me quedaría 180. Este menos 2 pasa a sumar, me daría 3 tetas. 3 tetas igual a 90. De ahí teta, ¿cuánto vale? Como 3 tetas es igual a 90, teta valdrá 30. Ya tengo el valor de teta, pero no quiero eso. Lo que queremos es esto. Entonces, en vez de teta, 30, colócalo acá. Entonces, va a ser entonces, en otras palabras, suplemento del complemento de 30. Ahora resuelves esto. ¿Cuánto será? Complemento de 30. ¿Cuánto es? 90 menos 30. Esto es 60. Ahora, suplemento de 60. ¿Cuánto es? 120 menos 60. ¿Cuánto sería? O mejor dicho, 180 menos 60. ¿Cuánto sería? 120. O sea, la respuesta. ¿Cuánto es, jóvenes, de este problema? Es 120 grados. Vamos a pasar ahora al último problema de este tema y nos dice lo siguiente. Nos dan este texto. Nos dice, sean dos ángulos adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener que graficar dos ángulos, uno a continuación del otro. Entonces agarras la regla y graficas dos ángulos, uno a continuación del otro. Ahí está, ¿ve? Estoy graficando dos ángulos, ahí está, dos ángulos adyacentes. Como no sé cómo se llaman esos ángulos, le voy a poner acá A, acá OB y acá OC. Ahí está. El ángulo AOB y el ángulo BOC son adyacentes, cuyas medidas, dice, se diferencian en 40. O sea, este ángulo AOB
el ángulo AOB menos el ángulo BOC menos el ángulo BOC, ¿a cuánto tengo que igualar? A 40, porque se diferencian en 40. Luego me dice lo siguiente, calcula la medida del ángulo formado. Dice, vas a construir un ángulo, te está diciendo porque dice formado. ¿Por qué? ¿Cómo vas a construir, pero dice ese ángulo? Con el lado común. ¿Quién es el lado común en acá? El lado común es este OB, porque es el rayo que está para el ángulo AOB y BOC. Entonces, dice, hay que hallar el ángulo entre este lado común OB y la bisectriz ¿de quién? Del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos dados. Eso quiere decir que vas a tener que formar un nuevo ángulo, pero ¿con qué cosas? Con las bisectrices ¿de quién? De AOB y de BOC. Y de ese ángulo que formas tienes que trazar la bisectriz. Por eso, nuevamente, agarras la regla y de este BOC trazas por el medio una bisectriz. Agarras la regla, por el medio trazas acá y por el medio trazas acá. Por el medio, estamos trazando por el medio. Como este rayo verde pasa por el medio de BOC, entonces este ángulo es igual a este ángulo. Como este rayo pasa por el medio de AOB, entonces este ángulo es igual a este ángulo. Luego, ya has formado el ángulo con las bisectrices. Ahora, de este ángulo formado te está diciendo que traces la bisectriz. Entonces, nuevamente, agarras la regla y te pones a trazar por el medio otro rayo por el medio de ese ángulo verde que has formado. Por el verde, ángulo verde por el medio. Como este rojo pasa por el medio de AOB, o mejor dicho, del ángulo verde, entonces este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿cómo son? Iguales. Finalmente, el ángulo que nos está pidiendo es lo siguiente, ¿no? Como habíamos dicho ya, el lado común, o sea, esto. ¿Con quién? Con la bisectriz. Pero esta bisectriz ¿de quién es? De este ángulo, o sea, el ángulo rojo. O sea, te está pidiendo cuánto es este ángulo que estoy señalando en estos momentos con mi mano. Lado común y la bisectriz, y esta es la bisectriz, del ángulo formado por las bisectrices de esto y de este BOC. O sea, te piden esto. Bien, eso es todo. Ahora, solo me quedaría usar este dato. Si quiero usar este dato, yo necesito saber las aberturas que no sé. Si quiero usar este dato, y si no sé cuánto mide este ángulo, le coloco teta. Acá también no sé cuánto mide, le coloco teta. ¿Por qué? Porque son iguales. Con eso, o gracias a eso, observo lo siguiente. Que esta bola de acá mide a la suma de él más él. O sea, esta bola es igual a x más teta. Este es x más teta. Si esta bola es x más teta, ¿esta bola cuánto será? X más teta. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más estoy viendo? Que la víbora torcida que va desde acá hasta acá mide el más el, o sea, x más teta más x, o sea, 2x más teta. La víbora torcida mide 2x más teta. Finalmente, con eso pregunto, ¿puedo usar este dato? Me parece que sí. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto mide en la figura el ángulo AOB? O sea, esto. AOB, de acá hasta acá, que es igual a la suma de él más él y más él. Cuenta o suma, vamos. 2x más x, ¿cuánto es? 4x. ¿Más cuánto? Teta más teta, 2 tetas. Menos BOC. ¿Cuánto mide BOC? BOC. De acá hasta acá mide teta más teta, 2 tetas. ¿Igual a cuánto? A 40. Operas, las tetas se te van, resuelves el valor de x. ¿Cuánto es? 10. Eso sería la respuesta, jóvenes, de este problema.